¿Cuándo, cómo, en qué momento usted tiene la justificación plena? ¿Cuándo usted tiene el sello del Espíritu Santo? ¿Cuándo usted puede decir que es salvo plenamente en Cristo Jesús? Porque nosotros fuimos salvos una vez y para siempre, los cristianos evangélicos, y tenemos la plena confianza en Cristo Jesús, en esa salvación, y tenemos el crecimiento de la santificación constante, progresiva, porque Cristo nos sostiene, el Espíritu Santo nos guía y el Padre, los tres, en un único Dios, en tres personas, nos lleva al final de la carrera, como dice el apóstol Pablo. Entonces me gustaría saber su perspectiva de la salvación. ¿Cómo se da la salvación en la Iglesia Católica Romana? Es que la Iglesia Católica Romana no existe, Carlos Manuel. El macho. Es Iglesia Católica. Romano es un rito. Y ya va tiempo que alguien te lo explique para empezar. Porque solo haces que acusarme cuando me hiciste la reacción con Jaco de sacerdote romano y de no sé cuántas más cosas lindas me dijiste. Entonces, eso para empezar. Si vas a hablar con propiedad, habla con propiedad. Segundo, la salvación la ofrece Cristo. Y la ofrece Cristo muriendo en la cruz por toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si tú quieres acoger esa salvación, primero has de conocer a Cristo. Has de obedecer a Cristo. Has de seguir a Cristo. Pero en su iglesia. Sin iglesia no hay salvación, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, para ser salvo, también hay que obedecer a Cristo. Porque quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y en el último día yo lo resucitaré. Y no basta con que digas Señor, Señor, para que uno entre en el reino de los cielos. Porque hay que obedecer y hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo creo que con estos pasajes bíblicos te queda bastante claro que para un católico no es solo la fe ni es solo las obras. Porque tú me puedes mostrar, como dice el apóstol Santiago, tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, la salvación no es un monólogo de uno que le dice a Dios, yo ya creo en ti y me has de salvar porque creo en ti. Porque muchos evangélicos, no creo que sea tu caso, te hago más inteligente, dicen que simplemente por creer en el Señor Jesús y confesarlo con los labios, ya son salvos. Entonces yo te pregunto a ti, como evangélico que eres, o representas a algunos evangélicos, entonces yo si digo que acepto al Señor Jesús con mis labios, con mi corazón y lo profeso con mis labios, pero luego soy un asesino y un violador, ¿también soy salvo? Wow. Pregunto, ¿también soy salvo si acepto a Cristo pero sigo siendo un ladrón, un bandido y un criminal? Pregunto, Yo desde la ignorancia de cuál es la postura que tú defiendes, exactamente, porque dentro de las 30.000 denominaciones oficiales en Estados Unidos de América, difieren mucho. Con todo respeto, querido sacerdote Curateca, usted tendría que explicar cómo es que por algo llamado ignorancia invencible, personas que no conocen a Cristo, que no están en la Iglesia Católica, que no tienen los sacramentos, que no comparten el cuerpo de Cristo, ustedes los salvan, los meten al cielo como si fuera un viaje VIP. No, pero usted dice que no, pero usted no es católico apostólico romano, de rito latino. Yo no los salvo, los salvará Cristo en todo caso, yo no soy Dios. No. Cuando yo digo ustedes, porque ustedes proclaman eso. Sabemos que Cristo es el único salvador, pero esa gente no se salva por Cristo, porque esa gente, algunos ateos, ¿verdad? ¿Me da el pasaje bíblico de la negación de esa salvación a esa persona? Pues usted dijo, la iglesia me salva, no me mencionó a Cristo, pero al mismo tiempo tiene a musulmanes con ese designio de la salvación en el numeral 841, tiene algunos ateos, vamos a aclarar bien, ¿verdad? No hablar coloquialmente, algunos ateos que ni siquiera creen en Dios y se salvan de alguna manera. ¿Cómo es que sin sacramento un ateo, solo por hacer una bonita obra y luego pecar por otro lado por incredulidad, por no creer en Dios, cómo se salva? Explíqueme eso, por favor. Es que no es así, señor Carlos Manuel. El extra ecclesia nulla saluses de San Cipriano de Cartago se refiere a que fuera de la iglesia no hay salvación, en tanto en cuanto uno, cuando conoce a Cristo, solo tiene dos opciones. O lo acepta o lo rechaza. Por lo tanto, si usted ha conocido a Cristo en total plenitud y en total virtud, solo puede aceptarlo. Y ahí entra usted en la dinámica de la salvación. Si usted nunca jamás ha conocido de Cristo, si usted nunca a nadie le ha predicado a Cristo, si a usted absolutamente nadie, por nacer en un país mahometano, por nacer en un país budista o por nacer en una familia atea o pagana, nunca nadie le ha comunicado el Evangelio de Jesucristo, y esa persona resulta que vive conforme a una recta moral concorde al Evangelio,
Ni usted ni yo somos quien para juzgar, es Dios quien ha de juzgar, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no hace acepción de personas. Y el juicio te lo dice el mismo Cristo en Mateo 25, cuando separará las ovejas de las cabras. No dice si viniste o no viniste a la sinagoga, porque te recuerdo que la salvación viene por los judíos y que Jesucristo era judío y que todos los escritores de los textos de los 27 libros del Nuevo Testamento son judíos, que posteriormente en Antioquía de Pisidia, donde se les empieza a llamar cristianos. Entonces, uno no se salva simplemente por el mero hecho de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, del cual es su cabeza. No, uno se salva también porque obedece a ese Cristo. Pero el que no lo conoce, el que no le haya predicado ese evangelio, el eunuco de Candancés, Felipe no se hubiera acercado y no le hubiera anunciado el evangelio de Jesucristo y hubiera seguido con las obras de la ley y hubiera seguido con el Antiguo Testamento de una recta manera y de una recta conciencia, ¿usted cree que el eunuco de Candancés se hubiera condenado o se hubiera salvado? Pues eso se lo dejaremos a Dios, porque Él es Dios y el juicio de condenar o no condenar solo le compete a Dios. Y por lo tanto, Mahoma y sus seguidores no conocieron en plenitud el Evangelio de Cristo y por lo tanto, si se les llega a revelar, y el caso es que no he visto a la iglesia evangélica en Abu Dhabi, cosa que la iglesia católica sí anunciando el Evangelio, no he visto a la iglesia evangélica en Marruecos, cosa que la iglesia católica sí tiene iglesias y tiene mezquitas, y seguramente estéis, pero no he visto vuestros mártires, no he visto vuestros mártires anunciando el Evangelio, cosa que la iglesia católica sí. Entonces, es curioso cómo desde el liberalismo protestante sí que aceptáis que haya inmigración islámica a vuestros países y en cambio nos lo achaquéis a la Iglesia Católica, que les podemos abrir la salvación anunciándoles el verdadero Evangelio de Cristo. Es algo muy curioso. ¡Cielos, qué macizo! Sí, para poder entender solamente un punto. Carlitos, entonces vos lo que decís es que una persona que de repente, no sé, nació en el Amazonas, ¿no? Y que nunca ha sido evangelizada, ¿esa persona está condenada al infierno, decís? Ustedes son los que dicen que sin Cristo, sin la iglesia, sin los sacramentos, sin nada, se pueden salvar. Pero a mí me interesa saber lo que vos opinás. A vos. Es que nunca habla de su lo que yo como católico creo, yo lo tengo bien en claro. O sea, y si no, voy a la iglesia católica y me dice lo que debo como católico creer. Yo quiero saber, Carlitos Veloz, vos. O sea, un tipo que nació en el Amazonas y nunca fue evangelizado. Esa persona, por no conocer el nombre de Jesús, ¿esa persona está condenada al infierno, decís? Es lo que estoy tratando de explicar. Y lo que nosotros creemos. Bueno, quiero saber, ¿está condenada al infierno, sí o no? Solamente por la fe en Cristo Jesús es que somos salvos. Bien, ¿me podés responder entonces? ¿Me podés responder? ¿Esa persona está condenada al infierno? La persona que no tiene a Cristo Jesús está condenada al infierno. Reitero, si no pero Carlito, no le des mucha vuelta, no le des mucha vuelta, de vuelta. Cualquier persona, Santiago. O sea, una persona que jamás, no es que rechazó a Cristo, la persona no es que rechazó a Cristo, la persona no tuvo la oportunidad de que una persona se acercara con el Evangelio a predicarle acerca de la existencia de Jesús de Nazaret. Esa persona que no por cuenta propia, no es que rechazó a Cristo, sino porque simplemente no tuvo la oportunidad de escuchar quién es Jesús. ¿Esa persona está condenada al infierno, Carlito? Al igual que los musulmanes que ustedes... Pero de vuelta, Carlito, respondeme sí o no. Pero me podés responder por sí o por no. Dale, no le des vuelta. ¿Sí o no? ¿Está condenada al infierno, sí o no? Todo el que no tiene a Cristo y el Evangelio está condenado, sí, está condenado. Ok, gracias, hermano.